Bendiciones, saludos. Saludos. Sean todos bienvenidos una vez más a la serie La Adoración y la Alabanza a Dios. Amén. Amén. Así como estudiamos en temas anteriores, primero la música en el cielo, luego la música en tiempos bíblicos, en sus partes de Antiguo y Nuevo Testamento, ahora estudiaremos la música después de los tiempos bíblicos. En la última presentación analizamos que con las persecuciones cristianas y el surgir del papado se pierde el uso de instrumentos musicales. Los sacerdotes cantan solo en latín y la función que las trompetas tenían en el Antiguo Testamento se sustituye por campanarios. Prevalece el canto monódico y sin instrumentos musicales. Es así como vemos que surge el canto gregoriano en la Iglesia Católica. Pero con el surgimiento del movimiento de Reforma Protestante, frente a todo esto, resplandece una luz en las tinieblas, restaurándose el canto congregacional en el idioma del pueblo y permitiendo el uso de instrumentos musicales conforme a la palabra de Dios. Por lo que el tema que trataremos a continuación se titula La Reforma Protestante y la música. Ahora tendremos Amén. Unas palabras de oración. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por un día más, Señor, que estamos aquí para presentar este tema tan importante de la Reforma Protestante y la música. Que, Señor, tú nos dirijas con tu Espíritu Santo, que nuestras palabras no sean las nuestras, sino las tuyas, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Martín Lutero no revolucionó solo la religión, sino que creó la música de protesta. Lutero, además de ser el padre de la Reforma Protestante, también realizó grandes aportes a la música de la Iglesia. Antes de 1517, la Iglesia Católica controlaba la mayor parte de la música religiosa en Europa. La participación laica era mínima. En las iglesias, la mayoría de la gente escuchaba cantos llanos, es decir, gregoriano, interpretados en latín. La gente no entendía lo que se decía en el servicio religioso. Lutero siguió un camino en contra de la tradición católica. Insistió en que todo el pueblo de Dios cantara, no solo los sacerdotes. Martín Lutero dijo: después de la teología, confiero el lugar más alto a la música. Y el espíritu de profecía nos dice, como parte del servicio religioso, el canto es tanto un acto de culto como la oración. En realidad, más de un canto es una oración. Si se enseña al niño a comprender esto, pensaría más en el significado de las palabras que canta y será más sensible a su poder. Mensajes para los jóvenes, capítulo 95, los beneficios de la música. Aquí podemos ver cómo el espíritu de profecía confiere importancia a la música como lo hizo Lutero, ¿no? No solo sobre la enseñanza en el hogar, sino también en el servicio de culto, colocándola a la altura de la oración, siendo esta, la música, una parte esencial de comunicación con Dios. El primer himnario protestante. Lutero se dedicó a escribir himnos en la lengua del pueblo y en 1524 se elaboró el primer himnario. Tenía 8 himnos, 4 de ellos eran escritos por Lutero. Cánticos y salmos de acuerdo con la pura palabra de Dios, las santas escrituras, para ser cantados en la iglesia. El pequeño himnario se distribuyó por toda Europa y los adversarios de Lutero se quejaban de que todo el pueblo canta sus doctrinas. Y para 1546 se había impreso más de 100 himnarios. Amén. La nueva música, los himnos protestantes, se propagaban de ciudad en ciudad antes de que las autoridades católicas pudieran silenciarla. Y como en otros aspectos de la Reforma,
la imprenta fue clave. Los himnos de Lutero corrían como panfletos y eran enseñados a ciudades enteras por cantantes itinerantes. A veces los himnos trabajaban más rápido que él. En Magdeburgo, la entonación colectiva de sus cantos logró convertir a la ciudad antes de la llegada del teólogo. Pronto los himnos luteranos salieron de su bastión en Sajonia, pasando a ser cantados en zonas católicas y traducidos al inglés. Podemos ver aquí qué importante de los que son los himnos, ¿no? Que una ciudad entera fue convertida incluso antes de la llegada de la predicación de la palabra. Hablad con fuerza y seguridad del amor del Salvador y cantad verdaderos himnos de despertamiento religioso. Aprenderéis así el arte de trabajar y alcanzaréis a muchas almas. Amén. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 188. Amén. Aquí qué bien que habla la palabra del Espíritu de Profecía. Hablad con fuerza y seguridad del amor del Salvador, así como lo hacía Lutero, que tenía ese valor, esa fuerza, esa Amén. seguridad, y hacía estos himnos y hacía que el pueblo los cantara, verdaderos himnos que traían ese despertar religioso. Gloria a Dios. Al leer esta cita vemos cómo Martín Lutero en su trabajo llevó al pueblo a cantar y a ese despertar religioso. Amén. Si hoy queremos un despertar religioso y alcanzar las almas, debemos cantar verdaderos himnos con la pura palabra de Dios, Amén. como nos dejó el ejemplo el Reformador. Amén. Lutero utilizó la música como una herramienta para llevar la Biblia al lenguaje del pueblo a través de las melodías. Martín Lutero, a diferencia de otros reformadores, fue consciente del valor de la música y de su importancia en la vida de las personas humanas y de las sociedades. Por esta razón, otorgó a la música un papel relevante en su proyecto reformador del cristianismo. Su formación musical le permitió incluso componer melodías para que su mensaje llegase mejor a los destinatarios y que éstos vibrasen y lo interiorizasen mejor. En la historia de la música occidental hay un antes y un después de la Reforma, gracias sin duda a la persona de Martín Lutero, que se dejó usar por Dios. Lutero y su obra y su época, página 256. Aquí vemos una representación de Martín Lutero cantando y tocando el laúd junto a su familia. La música para Lutero. Lutero, a diferencia de otros reformadores, valoró siempre la música y jamás la menospreció. Él dijo: "No hay que despreciar la música. La música es un don y regalo de Dios, no es un don humano. Yo le asigno a la música el lugar más próximo a la teología y el honor más alto". Encontraremos abundantes testimonios de la importancia y del valor que Martín Lutero dio a la música en su reforma.
el 4 de octubre de 1530, Martín Lutero escribía al compositor suizo-alemán Ludwig Senf: después de la teología, no hay arte que se iguale a la música, pues solamente ella, después de la teología, puede hacer lo que de otro modo solamente puede hacer la teología, esto es, calmar y alegrar el alma del hombre. Amén. De hecho, Lutero asignó a la música un papel fundamental en sus reformas litúrgicas. Después de todo, él mismo era músico en tanto en cuanto sabía cantar y tocar el laúd. Lutero, su obra y su época, página 261. Amén. La reforma no terminó con Lutero como algunos suponen. Debe continuar hasta el fin de la historia del mundo. Amén. El reformador tenía una gran obra que hacer al reflejar sobre los demás la luz que Dios había permitido que resplandeciera sobre él, pero no recibió toda la luz que se debía dar al mundo. Desde esa época hasta ahora, continuamente ha estado brillando nueva luz sobre las Escrituras y se han ido desarrollando constantemente nuevas verdades. Amén. Esto lo leemos en la Historia de la Redención, página 370. Cuán importante es, ¿no?, que dice el Señor en el Espíritu y Profecía, que debemos continuar esta obra de reforma hasta el fin de la historia del mundo. No solo reformas respecto de las doctrinas, sino también en la música en la iglesia. Así como Lutero hizo reformas para recuperar el canto congregacional en el idioma del pueblo, con instrumentos musicales según la palabra de Dios, hoy día es volviendo a las sendas antiguas, a volver a cantar y tocar instrumentos conforme a la palabra de Dios. Amén. El legado de Lutero en la música se extiende a compositores posteriores como Bach, Vivaldi, Händel, Mendelssohn, entre otros. Fueron los nombres más destacados de la música sacra. Seguramente habrás escuchado al menos un fragmento de Jesús, Alegría de los Hombres, la obra más interpretada de Bach. Lutero creía que la música era una forma vital para glorificar a Dios y para animar a los creyentes. Esto proporcionó la base teológica que Bach siguió y expandió, viendo toda su música como una forma de servir a Dios. Bach utilizó el trabajo de Lutero, quien lo revivió y preparó para el canto polifónico e instrumental en la iglesia. Amén. Amén. Juan Sebastián Bach toma el trabajo de Lutero, quien había copiado en sus himnos solo melodía con letra, y los prepara para el canto coral, polifónico e instrumental. En la imagen de la izquierda podemos observar el himno Castillo Fuerte es nuestro Dios, el cual es escritura de Martín Lutero. En la misma se aprecia la firma del autor. En esta imagen vemos una escritura musical con neumas, un sistema antiguo de notación musical que solamente era la melodía con la letra. En la imagen de la derecha, el trabajo del músico Juan Sebastián Bach, quien tomó el himno de Lutero, Castillo Fuerte es nuestro Dios, llevándolo de una simple melodía a un canto polifónico a 4 voces, soprano, contralto, tenor y bajo, e instrumental. Y esta obra no fue la única, también a otros himnos de Lutero realizó el mismo trabajo, dejando así esta música en partituras, para las cuales tenemos hoy con nosotros en nuestros himnarios. La cantata BWV 80 de Bach es un ejemplo directo de la influencia de Lutero. Bach tomó el himno Castillo Fuerte es nuestro Dios, compuesto por Lutero, y lo incorporó en su obra, consolidando el legado de Lutero en la música de la iglesia. Citas de Bach. La música no debe tener ningún otro propósito ni objetivo que no sea la gloria de Dios y la recreación del alma. Amén. En una interpretación reverente de la música, Dios está siempre a mano con su presencia llena de gracia. Amén. Cuando Bach recibió una copia de la traducción de la Biblia de Lutero, a sus 48 años,
hizo extensas notas en sus márgenes, permitiendo que ésta diera forma a su teología de la música. Cerca de Primera de Crónicas 25, un listado de los músicos de David escribió lo siguiente: este capítulo es el verdadero fundamento de toda la música, que agrada a Dios. En 2 Crónicas 5, 11, 14, que habla de los músicos del templo alabando a Dios, escribió lo siguiente: en una interpretación reverente de la música, Dios siempre está cerca con su divina presencia. Amén. Amén. Notemos que aquí, cómo Bach entendía este pasaje de 2 Crónicas 5, versículo 11 al 14, que era una interpretación reverente. Porque hoy en día se utiliza mucho este pasaje para aprovechar, para hacer mucho ruido, ¿no? Mucha irreverencia, pero aquí vemos cómo Bach en sus años, este pasaje era interpretado de una manera muy distinta, de una manera muy reverente para la gloria de Dios. Qué importante, ¿no? Es esta cita de este hermano en la fe. Bach adoptó una teología luterana del trabajo y por ende veía toda su música, sean himnos sagrados o cantatas seculares, como un llamado de Dios. Él creía que su trabajo tenía dos propósitos. El objetivo final y la razón de toda la música no es otra cosa que, primero, glorificar la glorificación de Dios y segundo, el refrigerio del Espíritu. Por lo tanto, firmó toda su música para la iglesia y la mayoría de su música secular con las letras SDG, Soli Deo Gloria, solo a Dios la gloria. Sin Lutero, Bach no habría entendido la dignidad de todo trabajo, tanto sagrado como secular, ni la idea del trabajo como un medio para amar al prójimo. Tenemos que recordar que Bach era profesor y al ser profesor hacía mucha música que era secular, que era para enseñar, que eran ejercicios. Entonces a eso le llama como música secular, y toda esa música, aunque era para un uso secular, como también para las cortes, hacía música para los reyes, todo eso él lo consideraba secular, pero al mismo tiempo lo dedicaba a la gloria de Dios. Todas estas partituras llevan este sello de la S, la D y la G, que significa solo a Dios la gloria. Amén. Sí, y otra cosa que quería resaltar es que él no es que hacía música diferente, prácticamente él seguía el mismo estilo de la música sacra. Era básicamente en el mismo estilo con los mismos instrumentos, no se salía de los principios musicales. Él hacía música tanto para Dios como para lo secular, pero también tenía los mismos principios, y eso es importante. También encontramos que se registran más de 400 cantatas compuestas por Bach, utilizadas para el culto. Otro de los compositores más famosos de la época fue Georg Friedrich Händel, quien fue el creador del muy célebre y conocido oratorio El Mesías, obra compuesta en Londres en un lapso de apenas 3 semanas, el cual habla acerca de la vida de Jesús. Entre los 26 oratorios más famosos compuestos por Händel también se encuentran La Resurrección, Esther, Israel en Egipto, Josué, entre otros. Y así como nos dijo el espíritu de profecía que se debía continuar con la obra de reforma, luego encontramos en la historia de los himnos para alabar a Dios a compositores como Fanny Crosby. Algunos de sus himnos más conocidos son: Paso a paso Dios me guía, en Jesucristo mártir de paz. Oh, qué Salvador, me escondo en la roca. Tuyo soy, Jesús, aún más cerca, con voz benigna te llama Jesús. No me pases, no me olvides, lejos de mi Padre Dios. Alabadle, fiel Salvador compasivo. Comprado
con sangre por Cristo. Salva a tus prójimos, salvo en los tiernos brazos. Dejo el mundo y sigo a Cristo. A Dios sea gloria. También los hermanos Wesley llegarían a publicar más de 56 volúmenes de sus himnos, siendo Charles Wesley quien más escribiría. Fue un prolífico escritor de himnos protestantes. Compuso más de 6.500 a lo largo de su vida. Entre sus obras se incluyen Y puede ser, Oh mil lenguas para cantar, Cristo el Señor ha resucitado hoy. Amor divino, todo amor sobresale. Mira, Él viene con las nubes que descienden. Asimismo, cabe mencionar a Isaac Watts, escritor de una gran cantidad de himnos que se siguen cantando a la fecha. Algunas de sus obras más conocidas son Al trono majestuoso, Soy yo soldado de Jesús, Cantad alegres al Señor, entre otros. Y en 1719 publicó el himnario llamado Los Salmos de David. Lowell Mason nació en Medfield, Massachusetts, Estados Unidos, el 8 de enero de 1792, y fue una figura crucial en la música sacra y la educación musical estadounidense, conocido por sus himnos y por introducir la música en las escuelas públicas. Su trabajo también buscó restaurar el canto congregacional en las iglesias, aunque recibió críticas por su estilo europeo. Compuso más de 1.600 melodías de himnos, incluyendo Más cerca, oh Dios de ti, Día santo del Señor, oh día delicioso, otros 6 días de labor. Pronto la noche viene de heladas cordilleras. Concédeme, Jesús, tu poder. Soy peregrino. A mí venid, Hijo del reino. Edgar McGill fue un traductor de himnos adventista, conocido por traducir himnos en inglés al español, como ¿Te sientes casi resuelto ya? Cuando estés cansado y abatido. De pie, cristianos. Alabadle fiel Salvador compasivo, el Rey que viene. En este bello día, guía a ti, Señor. Día grande viene, día santo del Señor. Oh, día delicioso. Letras que invitan a la confianza en Jesús, reflejando temas de fe, llamado al arrepentimiento y perseverancia. Qué importante que es la obra de este hermano, ¿no? Edgar McGill, que contribuyó a traducir tantos himnos, enriqueciendo la predicación adventista en muchos países, dejando ver que los himnos predican a la par de la palabra, ¿no? Ahora vamos a leer Franklin Belden. Las composiciones de Franklin Belden han tenido un impacto profundo y duradero en la música y la adoración adventista. El himnario de la iglesia de 1941 incluyó 22 canciones,
e himnos de Belden. Una decisión que fue cuestionada, pero que se resolvió durante la preparación del himnario. El himnario adventista del séptimo día de 1985 incluye 12 himnos completos y 4 melodías de su autoría, como Es el amor divino, Guía a ti Señor, Cuando pese nuestros hechos, escuchad Jesús nos dice, Si la carga es pesada, tuyo soy, Eterna roca es mi Jesús, Promesa dulce, el Rey que viene cerca está, Canto el gran amor, del bello país elegido, etcétera, ¿no? Aquí vamos a ver algunos nombres repetidos de himnos que leímos en el hermano anterior, McWill. Es que el hermano McWill tradujo himnos de Belden y de Lowell Mason. Entonces McWill es un hermano que ha trabajado mucho en la traducción de los himnos. Pero la composición musical fue hecha por Franklin Belden en inglés. Él hizo la composición musical y Mason hizo también la composición musical. En conclusión, haciendo un resumen del tema que hemos estudiado, la Reforma y la música, vimos cómo Martín Lutero fue esa luz en medio de las tinieblas espirituales, llevando al mundo el primer himnario protestante, Amén. creando la música de protesta. Amén. Pero la Reforma no terminó con Lutero, Amén. como algunos suponen. Debe continuar hasta el fin de la historia del mundo. Amén. Y así vimos cómo otros, siguiendo el legado de Martín Lutero, compusieron la música de protesta, continuando esa obra que comenzó el Reformador. Pero la triste historia de hoy es que las iglesias han abandonado el uso de los himnarios protestantes, permitiendo cantar canciones con mezcla de lo santo y lo profano. Qué importante es que en nuestros templos se canten esos himnos de reforma, reverentes, solemnes, para la gloria de Dios. Amén. Amén, gloria Amén. a Dios. Bueno, hasta aquí hemos llegado con este tema, esperando que sea de gran bendición para todos los hermanos y que pueda producir un gran impacto en los corazones y en las mentes para que podamos tomar estos ejemplos de estos hermanos, cómo se esforzaron para llevar la palabra de Dios a través de la música y a través de toda la obra del Evangelio, y que nosotros seamos esos que portaestandartes hoy en día. Que el nombre de Dios sea glorificado y que la paz de Cristo esté con todos vosotros. Amén. Amén. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Y con afán acósanos Satán, por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Luchar aquí sin el Señor, cuán vano hubiera sido, mas por nosotros pugnará, de Dios el escogido. ¿Sabes quién es Jesús?
furor, dañarnos no podrá, pues condenado está por la palabra santa. Sin destruirla dejará